Llevo años durmiendo en sofá duro. Es un verdadero placer. Duele, pero es bueno. Con el núcleo interno todo está bien. Me tenso más mientras duermo que cuando me muevo. Simplemente ruédense en ese momento y ya está. Eso es justo lo que quiero. Hola, soy Masha Kinash y aquí en formato de análisis la gente viene a verme con solicitudes concretas. Esto puede ser dolor de espalda, sobrepeso, cualquier cosa. Y trato de encontrarles la solución más eficaz posible para esa solicitud, para que vean claramente que muy a menudo una persona hace muchas cosas y muchas de ellas innecesarias, sin darse cuenta de que todo esto se puede resolver de manera muy simple y efectiva, gracias literalmente a 2 o 3 cosas básicas. Bueno, vamos. Hola. Hola, me llamo Ana. Mucho gusto. Estoy muy agradecida por esta oportunidad porque es exactamente lo que quiero. ¿Qué te trajo hasta mí? En general, En dolores en todo el cuerpo. Estamos... ¿En todo el cuerpo? Bueno, puedes contarnos sobre todo el cuerpo. Creo que encontraremos conexiones. Sí. Entonces resulta que todo comenzó cuando nací. Me parece que en la vida de cada persona todo comenzó cuando nació. Bueno, al menos fue el gran comienzo de algo grande. Bueno, en realidad no sé exactamente cuándo empezó. En algún momento de mi juventud empezó a dolerme el cuello y a partir de ahí comenzaron los dolores de cabeza, principalmente en el lado derecho. No hice gran cosa al respecto, tomaba pastillas para el dolor. Bueno, y así después de una semana... ¿A qué edad fue eso? En la secundaria, más o menos. ¿Todo bien? Últimamente, bueno, en realidad en los últimos años me ha dolido la cabeza con menos frecuencia, pero probablemente, no sé, tal vez tenga que ver con el peso que también he ganado en los últimos años. Me empezó a doler la espalda, como mencioné. ¿Dónde en espalda? Principalmente en la zona lumbar. Después de dormir o si también me acuesto, me siento, bueno, si me siento es menos, es más cuando me acuesto. O sea, cuando no hay movimiento, el cuerpo no se mueve por mucho tiempo. Es muy difícil dar los primeros, ajá. Sí, y empezó a dolerme la pierna, la planta del pie derecho, para ser exactos. ¿Dónde? ¿En el centro o hacia los dedos? ¿En centro? Justo en el centro, en el medio, más cerca del talón o del hueso, donde está el arco del pie. Aquí. ¿En el arco? ¿Aquí? Sí, ahí sí. También empecé a sospechar que tengo hiperlordosis y que por eso pueden surgir estos problemas. Probablemente tengo la pelvis rígida. Eso es algo que ya intenté analizar por mi cuenta. Ya he escuchado un poco de información de otros análisis. Entiendo que no duermo correctamente. En los últimos años he estado durmiendo en un sofá duro. Antes tenía un colchón ortopédico, pero me mudé y ahora duermo en el sofá. Y pensaba que dormir en algo duro era bueno, pero me parece que no es así. En la mayoría de los casos, dormir en algo duro no es bueno. No es exactamente el suelo, sigue siendo un sofá, pero es más duro que colchones normales. Debería ser de dureza media, pero no tan duro. Y mientras más pasa el tiempo, peor me siento. Tengo la sensación de que me tenso aún más mientras duermo que cuando me muevo. Y por la mañana es muy, bueno, así... Imagínate qué historia. Me tenso más mientras duermo que cuando me esfuerzo conscientemente. Eso en realidad es, bueno, un indicador completamente diferente de dolor. Ahora vamos a analizarlo. Resulta que los primeros pasos cuando me despierto me duelen tanto la pierna como la espalda. Bueno, no es que duela mucho, ¿sabes? No se puede comparar con una hernia, nunca la he tenido, pero sospecho que sí. Pero hay rigidez, necesito caminar para soltarme. Me muevo mientras voy al baño, a la ducha, para estirarme un poco, caminas un poco y todo se pasa. Si te acuestas empieza, al menos la pierna después de la noche. Bueno, ya está, sí, lo entendí. Mira, contaste más o menos sobre la escuela secundaria. Aún así, mi primera pregunta para ti, curiosamente, no es sobre el cuerpo, sino sobre los dientes. En general no tuve problemas con los dientes, han empezado a aparecer más ahora. O sea, noto caries en la muela de atrás. No, espera, no es caries. ¿Te hicieron algo en los dientes en ese momento de manera general? Algo así, creo que lo hicieron antes. Mis dientes de leche tardaron mucho en caerse y me los sacaban a la fuerza. Eso lo entiendo perfectamente. Bueno, o sea, miren, volvamos a las historias. Todo empezó con el cuello, con la cabeza. Y ni siquiera comenzó en el momento en que dolía, digamos, la zona, digamos, suavemente dolían los músculos ahí, ¿Sí? ¿verdad? Y ese dolor también se irradiaba hacia la cabeza. Entonces, ¿qué significa esto?
Significa que no está del todo relacionado con la columna vertebral, sino más bien con algún tipo de cambio en la carga, sobre todo el aparato, digamos, más bien el sistema músculo-esquelético. Porque para que empiece a doler el cuello, o debe haber una lesión, o debe haber algo, es decir, debe haber una historia muy larga que haga que todo esto suba desde abajo hacia arriba. Y muy a menudo, en la adolescencia, esto realmente está relacionado con los dientes y no con las caries, sino con el cambio de la mordida. Si te han extraído dientes, entonces definitivamente hubo una influencia externa fuerte sobre la mordida. ¿Qué significa mordida? Si miramos un esqueleto, curiosamente, veremos dientes en los huesos. ¿Verdad que sí? Sí. Ahí están. Bueno, los dientes están ahí. Es decir, nuestros dientes son lo mismo, bueno, digamos que es otro hueso, pero en el contexto del esqueleto lo voy a llamar así, porque ahora mismo los médicos, ya me imagino esos comentarios como de los dientes ahí, bueno, se entiende. Pero en términos generales, digamos que es un hueso que está hacia afuera. Ahora simplemente tomamos e imaginamos un mecanismo. Muchas ruedas dentadas. Yo tomo y saco 2 ruedas dentadas. ¿A ti cuántos dientes de leche te sacaron? Recuerdo claramente uno, pero me parece que Bueno, está bien, uno. Quito una rueda dentada. ¿Cómo funciona el resto del mecanismo? Es decir, el diente es parte del esqueleto. ajá, Punto. Ahora continuemos. Si prestamos atención, sí, incluso ahora podemos palpar, aquí tenemos las orejas y la mandíbula, se puede tocar directamente. Y esto va hasta allá, hacia las orejas, hacia las orejas, hacia las orejas. Aquí tenemos también el hueso temporal, justo ahí. Y si bajamos un poco el dedo, aquí ya tenemos, bueno, la vértebra superior, digamos así. No la más superior, no la que es cero, sino la siguiente, el atlas, que es bastante grande. Y aquí está, prácticamente en contacto con la articulación temporomandibular. más profundo. En general, ¿sabe cómo es? Si en todas partes hay articulaciones, o sea, articulación, hay algunos huesos que no se unen en articulaciones. La rótula, por ejemplo, es una historia aparte. El hueso yoides también es una historia aparte. Y la cabeza es como una bolita que se apoya sobre un aro. Es decir, no es una articulación en el sentido clásico, y en ese aro gira de esta manera. Y cerrando ese círculo, bueno, figurativamente hablando, claro, está el hueso occipital, pero la mandíbula, o sea, la ATM, la articulación temporomandibular, está justo aquí, con el atlas. En consecuencia, cualquier intervención en sus dientes en ese momento provocó una cierta transformación que de inmediato generó cierta presión sobre las vértebras. Las vértebras empezaron a cambiar de posición y comenzó el dolor. Y todas esas tensiones, naturalmente, de alguna manera, ahora seguramente ustedes han pensado algo sobre la mordida, bueno, hayan pensado o no. ¿Ves que los dientes se van reconstruyendo, se van buscando? Bueno, globalmente. Que se están reestructurando, eso lo entiendo más de lo que lo siento. Con la mordida, bueno, últimamente también he empezado a notar que aprieto. ¿No hicieron nada? No hicimos nada. Tengo ira no expresada que me afecta. No hablaremos de emociones ahora. No, mira. Todo esto es tan... bueno, siempre buscamos una conexión primitiva de una cosa a la otra. En realidad todo es un poco más complicado. Puedes decir mamá, papá, la parte inferior es mamá, la superior papá. Y si en su caso está invertido al revés, es decir, hay tantas cosas que habría que preguntarle para llegar a los resentimientos. El resentimiento y la ira no tienen tal función en el cuerpo, eso hay que entenderlo. Es decir, el cuerpo sustituye esa función o esa acción que usted no realizó en la vida. Resentimiento, ningún órgano tiene esa función, la ira tampoco. Eso es simplemente una emoción. Y esa emoción, al igual que el miedo, puede estar en cualquier parte del cuerpo. Bueno, en cualquiera, por ejemplo, yo reacciono con la nariz. Si algo no me gusta, siempre lo siento en la nariz, pero hay quienes lo sienten en la piel y otros en los dientes. O sea, aquí también hay que analizarlo igual que allá. ¿A qué me refiero con esto? Entiendo que en su caso realmente pudo haber empezado en el cuello. O sea, no desde abajo, no desde el abdomen y así sucesivamente. Y además le diré por qué no está tan relacionado con el abdomen. Porque en general, en cuanto al movimiento y la funcionalidad, usted no tiene problemas. Sus problemas aparecen durante el sueño. Me refiero a los dolores. Principal sí. O sea, también hay varias razones por las que esto puede ocurrir.
Es decir, esto está relacionado con el sistema nervioso. Siempre está relacionado con ciertos edemas y estos también afectan a las terminaciones nerviosas, a los nervios en sí mismos. O sea, su cuerpo en general se entumece. Es decir, hay cierto edema porque el peso no es el peso. Yo trabajaría con el edema porque en su caso no es el peso. Es más bien una cuestión de retención de líquidos. O sea, creo que si usted, por ejemplo, sostiene o suelta ahí. Sí sucede. Exacto, sí, lo veo por la marca del brazalete. Esto no está relacionado con el peso. No trabajaría con usted en adelgazar ni contar calorías. Investigaríamos los riñones y por qué ocurre. Porque ¿cómo se produce el dolor que aparece en reposo? Si solo tuviera dolor en la espalda, trabajaría con usted la parte visceral. ¿Qué significa eso? Todos nuestros órganos internos, no importa si es el estómago, el hígado, el intestino, todos ellos, es decir, ante todo son músculos. Sí, miren, por alguna razón hemos excluido los dientes de la estructura ósea y también excluimos los órganos de la estructura muscular, pero en realidad todos los órganos son músculos y al igual que los huesos, los músculos y los ligamentos, están sujetos en el cuerpo por el sistema ligamentoso. Es decir, todo esto es un solo conjunto. Y volviendo al tema, cuando observamos el aparato musculoesquelético, los músculos, es decir, los órganos que son músculos, también participan en él y lo forman. Entonces, miren, cuando duermen y algún órgano determinado, el dolor por la noche también ocurre o solo por la mañana. Por la noche no siento dolor, es justo cuando me levanto, por las mañanas. ¿Duerme profundamente y no la hay? O, bueno, es una pregunta. Simplemente no la siento. Se podría objetar. Usted no dijo que no existe. La percibo por la mañana. ¿Todavía dormido o cuando ya se levanta? ¿O cuando está acostado? Estoy acostado. ¿Y lo sientes? Sí. Eso es. O sea, en términos generales aparece ya cuando está acostado, no cuando se mueve. Sí, aquí en el lado izquierdo. Eso no es tan importante en esta etapa de nuestro análisis. Ahora mire, un órgano que no funciona muy bien, o hay un proceso inflamatorio, o no está exactamente en su sitio, o algo así. Esto conlleva cierta tensión, una sobrecarga específica directamente en la columna vertebral. Si tiene un punto específico y no es en todo el cuerpo, entonces realmente hay que revisar la parte visceral. Es decir, yo recomendaría algunos movimientos simples y comprensibles que cualquier persona puede hacer. Es decir, un automasaje abdominal que ayude a que el órgano esté en su lugar. O si sabe que hay problemas específicos con ciertos órganos, entonces hay que solucionarlos, ¿no? Si hay procesos inflamatorios, etcétera. Porque son ellos los que probablemente causan ese dolor en la espalda. Bueno, yo solo sé que ella tiene problemas con los órganos femeninos. Bueno, es que, ¿cómo es? Todos los órganos que están un poco más abajo en realidad se sujetan un poco más arriba. Sí. Así es. Ellos al fin y al cabo vienen de ahí. Es decir, influyen perfectamente en toda la zona lumbar hasta las costillas inferiores. Precisamente esa zona está orientada hacia los órganos de la pelvis menor. Todo eso está sostenido justo ahí, hasta los arcos costales inferiores, es decir, hasta la zona torácica. O sea, sí está más o menos justo donde terminan las costillas. Bueno, las costillas inferiores, por ahí. Entonces, perfectamente puede ser, sí, puede ser de ahí mismo. Ahora, el siguiente punto. Volvamos al tema del edema y el estado, de la pierna, esa rigidez. Cuando ocurre un edema, comprimimos ciertas terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos. Es decir, la humedad por la noche. El líquido por la noche no. O sea, durante el día todavía lo mantienes en movimiento de alguna manera, pero por la noche todo es estático, hay estancamiento. Y esto es simplemente una hinchazón física, una compresión y la imposibilidad de moverse. Es decir, yo recomendaría, hablando de lo que uno puede hacer, realizar muchos movimientos sencillos, solo 5 minutos cada mañana y antes de dormir. O sea, necesitamos activar ese drenaje de retorno para, estimular la linfa. Todo lo relacionado con el drenaje linfático, incluso cosas tan básicas como acostarse de espaldas y sacudir brazos y piernas. Hacerlo realmente, durante 1 o 2 meses la linfa, de verdad.
Por cierto, si alguien tiene la misma pregunta y se ve reflejado en el protagonista, quiero decirles que he grabado para ustedes, con mucho cuidado, grabé para ustedes varios ejercicios para que puedan practicar. El enlace está en la descripción debajo de este video. Asegúrense de hacerlos y cuéntenme cómo se sienten. Pero ¿saben qué? Una sola vez difícilmente resolverá el problema. Háganlo al menos, durante varias semanas. E incluso esos 5 minutos que inviertes en ti, ese valioso tiempo dedicado solo para ti, realmente cambiarán radicalmente tu estado. Si tienes preguntas y quieres recibir respuestas, por favor, escríbelas en los comentarios. Intentaremos grabar una videorespuesta para ellas en los próximos episodios de análisis, probablemente en el futuro cercano. A veces salto, pero no mucho. Tengo dudas de que eso sirva para activar la linfa. Yo no lo recomendaría porque si miras a una chica y recuerdas cómo se sienta la mayoría de la gente, incluso yo en realidad ya me senté de esa manera en algún momento. Y en tu caso, en general, no hay problemas con los músculos, por supuesto. O sea, sí, por supuesto, hay que ejercitarse. Incluso tu núcleo interno está bien. Es decir, los músculos trabajan de manera equilibrada. O sea, ahora voy a intentar explicarlo para que me entiendan. A veces una persona llega muy musculosa, deportista, y por fuera tiene unos músculos impresionantes, pero por dentro es como gelatina, ¿sí? Y aquí estamos hablando de equilibrio, es decir, todos los músculos están desarrollados de manera orgánica, no importa en qué nivel estén, más o menos, pero la persona es capaz de mantenerse muy bien sin esfuerzo para sí misma. Es decir, ¿entiendes? Puedes seguir desarrollando todo esto, fortaleciéndolo, transformándolo o simplemente, ya sabes, esculpiendo una figura, pero hay ciertos desbalances que son muy evidentes. Bueno, como te digo, ves, en tu caso es algo completamente diferente. O sea, están relacionados con la estructura ósea, con la mordida, los dientes, y aún así, y ahora ya hay odontólogos modernos, aunque son muy pocos, pero hay que trabajar correctamente, porque si miras los dientes simplemente como dientes, terminarás con el mismo resultado que antes. Es decir, los dientes deben considerarse dentro del contexto de todo el esqueleto y solo así interactuar con ellos, si es necesario o no. Porque con los dientes, de hecho, ahora tengo que contar esto brevemente, porque ya veo que muchos de ustedes simplemente han salido corriendo y están llamando a sus ortodoncistas o dentistas para corregir la mordida, para que no les duela la cabeza o el cuello. Pero aquí es muy importante entender, escuchen, nuestros dientes se adaptan y toda su curvatura es porque así lo hizo el cuerpo. Es más o menos como si hubiera un obstáculo, no sé, una cerca, un banco, y está creciendo un brote, y luego ese brote rodea el banco. Y ustedes dicen, no, yo voy a enderezar, el diente, ¿sí? O algo así. Es decir, hay que quitar el banco, no enderezar los dientes. Por lo tanto, cuando miras los dientes en el contexto de todo el cuerpo, puede que ni siquiera necesites hacer nada con los dientes, porque los dientes siguen rodeando el banco. Si lo haces como te pasó a ti, entonces empezará a fallar aquello que ellos, dañaron. Porque, el banco también es parte de nosotros. Los dientes simplemente se adaptan, ahí crecen, no crecen, lo que sea, pero es lo que el cuerpo necesita. Por eso siempre hay que trabajar con todo el cuerpo, incluso cuando tratamos los dientes. ¿Qué recomendaría yo? Saltar, no, eso no es. Es decir, por un lado, como que activa, pero en realidad es más una carga que no tiene mucho sentido. Y yo recomendaría investigar un poco más, desde el punto de vista de por qué aparece esa hinchazón. Para la hinchazón hay ejercicios muy buenos. Cualquier tipo de rodamiento de manera literal de todo el cuerpo. Eso funciona mucho mejor y llega a capas mucho más profundas. Existen unos rodillos especiales, esos cilindros. Eso es un verdadero placer. Y mira, no es un placer el primer minuto, el primer día. Si ese día no lo dejas, ya después de 5 minutos puedes simplemente experimentar un éxtasis cuando trabajas todo eso. Unos 5 o 10 minutos por la mañana o por la noche rodando el cuerpo. Eso, ya esa elección, cuándo hacerlo. Se puede hacer tanto por la mañana como por la noche o simplemente tener el rodillo a mano. Y si estás haciendo algo, no importa qué, por ejemplo, si estás viendo programas, nuestros episodios en YouTube, si los están viendo, al lado debería haber uno. Y después yo también sacaré mis propios rodillos para ofrecérselos. Pero por ahora consíganlos donde puedan. Eso es. Así que simplemente pásenlo por el cuerpo en ese momento y ya está. Porque esto resolverá su necesidad.
Es decir, ejercicios pequeños para los pies también pueden ser muy útiles. Y simplemente todas estas sacudidas, el no saltar y el rodillo, realmente resolverán sus necesidades mucho mejor. Y además, se puede hacer un ejercicio básico. Podemos hacerlo ahora mismo. Busquen una pequeña hendidura, aquí está, busquen justo el lóbulo de la oreja, luego ahí hay una hendidura, ahora necesitamos abrir la boca y la mano se hunde y probablemente se escuche un poco peor. Luego pueden sacar las manos, ahora les explico brevemente y ahora vamos a hacer esto para liberar de manera precisa y cuidadosa el movimiento de la mandíbula y quitar la tensión de la articulación temporomandibular, lo que aliviará la tensión en esta zona de manera sencilla. Esto también se puede hacer en cualquier momento. O sea, hay que meter los dedos ahí, bien abrir la boca, relaja, relaja, sí. Y cuando cierres, cierra. ¿Escuchas ese din-din? Sí. Vaya. Durante un tiempo incluso me crujía la mandíbula. Por eso te digo, son cuestiones de mordida. Puedo entrenar tus músculos todo lo que quieras, pero no voy a resolver tu problema, ¿entiendes? Puedes ir al gimnasio, entrenar, y eso no va a resolver tu problema. Aliviar esta tensión. Mira, si lo haces 10 o 20 veces, la mandíbula empezará a moverse de manera más armoniosa al abrir y cerrar. Es decir, estos dientes, bueno, en realidad no los dientes, Dios, los músculos empezarán, pero hay que usar bien el dedito, sí. Por un lado se mueve mucho y por el otro lado, pues bueno, a ver. No pasa nada, no pasa nada. Mira, con las manos vas a relajar esto un poco y poco a poco se irá soltando y esta tensión, por un lado, va a ayudar a eliminar tanto los dolores de cabeza como la tensión en el cuello y así sucesivamente. O sea, es algo así. Y además hay otro punto importante. Absolutamente todas las personas que conozcas que tengan problemas con la mordida, con la mandíbula o que alguna vez hayan usado brackets, seguro que ellos no. Cuando estén practicando, escúchenme bien, nunca, nunca cierren la boca ni aprieten los dientes. Si esto les resulta muy difícil, al menos pongan un palillo entre los dientes, muerdan algo, porque cuando cierran la cadena superior durante el movimiento, no permiten que ocurra la liberación, la transformación o la reestructuración, llámenlo como quieran, de todo el cuerpo. Porque aquí de repente bloquean y la columna quiere moverse, pero nosotros tercamente no lo permitimos. Es decir, los dientes deben estar ligeramente separados, así que no duden en entrenar el bíceps con la boca abierta. Eso es. De verdad, esto es importante. Esto les permitirá, en primer lugar, no provocar aún más todo esto, el dolor de cabeza y demás. Porque ahí parece que están haciendo algo útil, incluso los están alineando, pero ustedes no lo permiten y generan una resistencia a través de la mandíbula, porque ya existen ciertos cambios. Es decir, solo, bueno, no necesariamente un poquito. La mandíbula no debe estar tensa. Así es la historia. Muy interesante. Yo en general voy al gimnasio principalmente para caminar en la cinta y hago un poco de clases grupales, justo MFR con estiramiento, así que sé que duele, pero es muy agradable. Duele, pero es agradable. Sí, bueno, un poco más de rodillo, correr, bueno, está bien. Yo no corro, yo camino. Bueno, caminar es, digamos, caminar es una necesidad básica de la vida humana. No lo considero una carga, lo considero, bueno, simplemente, ¿sabes cómo? Como algo que se debe. Es decir, si en la vida no caminas, está bien, genial, sí, pero eso no es un entrenamiento. Entiendo. En general, por eso. Para activar todo, simplemente. Y yo también me di cuenta hace poco de que ni siquiera sé caminar correctamente y empecé a prestar un poco de atención, sí, para corregirlo. Bueno, como digo, no hay grandes transformaciones en el cuerpo, es decir, es bastante armonioso. Personas simétricas, bueno, si ahora empiezo a buscar, puedo encontrar todo, hasta el último milímetro. Pero no es algo crítico que pueda influir en todo esto. O sea, claro, uno puede llevarse a la perfección máxima desde el punto de vista de la estructura. Prefiero dar esa carga en el general, en todo el cuerpo. Bueno, para moldear bellamente el cuerpo, los músculos, irá muy fácilmente, porque digo nuevamente, el cuerpo está equilibrado globalmente. ¿Y una carga general sería? Bueno, a mí me gusta, realmente me gusta todo a través de la conciencia, o sea, entrenamientos conscientes, no donde tienes que saltar y pensar en otra cosa y el cuerpo sigue moviéndose torpemente como antes. En ese caso, en realidad, solo entrenamos el cuerpo de manera figurada. El músculo bombea sangre, quema calorías, pero no hay aprendizaje.
A mí me gusta el entrenamiento que te enseña algo. O sea, precisamente de ese tipo, o sea, bueno, puedes elegir cualquier práctica. A mí me gusta enseñar esto a través del Pilates. Es lo que más me resulta cercano y cómodo. Y digamos así, es comprensible, porque el Pilates se puede explicar muy fácilmente. Es decir, se entiende desde el punto de vista de la anatomía y la fisiología. O sea, no es algo así como magia, ¿verdad? Todo es comprensible. El por qué, para qué y cómo. Y todos los movimientos te devuelven a ti mismo a lo que la naturaleza creó. Es decir, a ciertas leyes biológicas y patrones de movimiento. Y no simplemente a moverse por el músculo o por quemar calorías. Porque el cardio normalmente, me refiero a esas clases grupales, tienen otro propósito. Ahí el objetivo es adelgazar, quemar, eliminar. Son, bueno, un poco sin sentido y un poco un parche, porque tienes que hacerlo de por vida. Es mejor hacer las cosas de manera que no haya hinchazón, ¿entiendes? Me gustaría. ¿Sí? Y que el cuerpo, bueno, que el entrenamiento sea, digamos, una ayuda para el crecimiento y no un rescate aquí y ahora de lo que hay. Con esto he terminado mis recomendaciones básicas. Me gustaría mucho recibir tus comentarios. ¿Qué te llevas? ¿Qué te parece interesante? ¿Qué, digamos, puede ser nuevo o inusual? ¿Y qué crees que ya sabías y entendías desde hace tiempo? Bueno, en realidad el hecho de que el problema esté principalmente en los dientes me sorprende y una vez más confirma que ver videos al azar en YouTube pues no es muy efectivo. Correcto. Porque todo lo que había visto antes me parecía adecuado. Pero tengo el abdomen abultado, también tengo problemas con la pierna, ¿verdad? O sea, hay algo con los músculos y yo pensaba, pues aquí está el problema. Pero cuando vine a la consulta individual resultó que en realidad el asunto estaba en los dientes, que bueno, entiendo que influyen. Conozco la información, pero nunca la había aplicado a mí misma. Por eso fue lo primero, wow. Bueno, entendí que necesito reducir la hinchazón usando un rodillo y con algunos movimientos ligeros, bueno, activos pero suaves, y hacer ejercicio. Así mismo, así mismo. Y solo un par de minutos. Bueno, se puede. Lo mejor es que hay un video. En este video lo van a ver ahora y lo van a entender. Entonces, hinchazón, rodillo, dientes y estuve muy atenta, pero pude volver a revisar. Tienes razón. Sí, dijiste bien sobre no hacer las cosas al azar. Sí, Es decir, siempre animo a cada uno a conocerse a sí mismo y hacer lo que realmente necesita y no hacer de todo y simplemente desperdiciar la vida. Bueno, te agradezco de corazón que hayas venido, que hayas confiado en ti misma. Te voy a abrazar.